España y Portugal, historias cruzadas. La monarquía hispánica, la monarquía o el imperio portugués, especialmente durante 3 siglos, pero en esos 3 siglos, claro, nos podemos centrar en esa historia, pero antes hay muchísima historia más en común, encuentros, desencuentros. A mí se me ocurre un término que utilizaba el historiador colombiano Luis Corsi Otálora, que en paz descanse, que era la sinfonía inconclusa. Luis Corsi hablaba de la hispanidad como una sinfonía inconclusa, pues esa historia de España y Portugal, centrándonos en la época de la monarquía católica Ujú. y de los intereses portugueses también en otros continentes, pues aquí estamos para hablar de ello con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Un tema Hola, interesante, ¿no? hola, Antonio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación una vez más a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, totalmente, un tema muy interesante, ¿no? Porque son historias cruzadas entre la monarquía hispánica y la portuguesa durante este lapso de 300 años que es el tema que vamos a tocar. Y a veces hay lapsos de unión, de cooperación entre las dos potencias y otros lapsos que éramos prácticamente enemigos, ¿no? Uh -huh. Todo hay que decirlo en vista a los intereses de cada corona, ¿no? O sea, España vio por sus intereses, Portugal por los suyos, y muchas veces se cruzaban esos intereses y hubo conflicto, ¿no? Claro, hay que, antes que nada, vamos a aclarar un poco los términos, ¿no? Porque alguno dirá, y con razón, bueno, que Portugal y Brasil también son hispanos. A ver, sí, es verdad, pero utilizamos estos términos para entendernos, ¿no? Convencionalmente. Luego, por ejemplo, como tú bien decías, hay nexos de unión que se ve mucho más en los pueblos antes que en los intereses políticos, porque los pueblos dentro de la península, pues siempre ha habido cooperación y siempre ha habido amistad. Y yo, por ejemplo, que soy del suroeste de la península, si te vas más para la parte de Huelva, muchísima gente tiene antepasados portugueses y al contrario, Y en incluso cuando, Extremadura también. claro, en En Canarias Extremadura, también hay mucha gente con ascendencia portuguesa. además De por hecho, los mi apellido Acosta supuestamente viene del da Costa portugués. Claro, yo también tengo un apellido de origen portugués por ahí, o sea que es algo natural. Si nos remontamos a la Edad Media, pues tanto el Portus Cale como el Condado de Castilla nacen los dos del Reino de León, fíjate la paradoja. El Reino de León es la continuidad de la incipiente monarquía Astur, que empieza a abarcar buena parte del Cantábrico, ¿no? León, Asturias, Galicia. Portugal se escinde de ahí y por el otro lado también se escinde Castilla. Lo que ocurre es que en la época de Fernando III el Santo, en el siglo XIII, Fernando III el Santo une los dominios de Castilla y León. Gracias a esa unidad política se avanza desde la meseta hasta el Valle del Guadalquivir. En 1248, por ejemplo, se reconquista Sevilla. O sea, todo lo que ocurre en 1492 no puede entenderse sin la batalla de las Navas de Tolosa, por supuesto, a principios del 13, donde colaboran los reyes de Navarra, Castilla y Aragón, pero tampoco sin esa unión política que lleva a cabo Fernando III el Santo. Unión política en la que Portugal no entra. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que incluso el término España, como nos recordaba el polígrafo Menéndez Pelayo, un gran polígrafo, gran estudioso montañés, había portugueses que sin ser partidarios de la unión política, sin embargo, sí se consideraban España o parte de España. Camões, por ejemplo, en Os Lusíadas, habla de los portugueses como una gente fortísima de España. Y él no era muy partidario de la unión política. España fue entendida hasta el siglo XVIII prácticamente, aparte de como un término más o menos político, también como un término más o menos geográfico y heredero de la Hispania romana. Esto hay que entenderlo bien. Y en el siglo XIX hubo pensadores portugueses que así lo entendieron, como por ejemplo el literato Almeida Garrett, o un gran historiador, para mí uno de mis historiadores favoritos, que es Joaquín Pedro de Oliveira Martins, el autor de Historia de la Civilización Ibérica, el autor de Portugal contemporáneo y el autor de la vida de Nun Álvarez Pereira, que explica, yo creo, muy bien a partir del siglo XIV, pana, esos desencuentros que hay entre Portugal y Castilla y cómo eso va evolucionando políticamente
hasta, en fin, esa unidad que hubo con la época de los Austrias y la posterior quiebra, y en fin, bueno. Haciendo este repaso histórico, ¿no? Aclaramos los términos y aclaramos posiciones. No, bueno, a lo que respecta al lapso histórico que vamos a desarrollar a partir de ahora, hay que decir que este lapso comienza a raíz de los grandes descubrimientos de finales del siglo XV, ¿no? Particularmente el descubrimiento de América y el de la ruta marítima entre Europa y las Indias, que tanto portugueses y españoles implementan, pues, eh, dando unas redes de intercambio que constituyen una primera forma de economía globalizada, ¿no? Y ahí empiezan a cruzarse los caminos de España y Portugal a partir del siglo XV con la navegación marítima y en busca del comercio de las Indias. Hay que decir que con el descubrimiento de América, pues Portugal reclama que esa zona es de ellos y bueno, se va al Tratado de Tordesillas de 1494 donde se divide el mundo, ¿no? Y a partir de aquí, pues, hay como una neutralidad, ¿no? Entre ellos, ¿no? Hasta que llegamos a lo que historiográficamente se conoce como la Unión Ibérica, ¿no? En la que el Reino de Portugal constituyó una unión dinástica junto con los demás dominios que componían la monarquía hispánica. Esto se dio bajo los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV. El lema que rezaba Felipe II, el mundo no es suficiente, esto lo asumió después de la conquista de Portugal. Esto es en clara referencia al emblema que tenía su padre Carlos I o Carlos V, como queramos llamarlo, para no entrar en debate, sobre el lema del padre que era plus ultra, ir más allá, ¿no? O sea, Felipe II asume el lema del mundo no es suficiente. Pero no solo se adquirió este nuevo lema, la propaganda de Felipe II desempolvó también la idea de que Portugal siempre había formado parte del Reino de León, como tú bien has señalado, y cuando se separó lo hizo de una forma ilegal, ¿no? O sea, consideraban y se extendió el uso del león vinculado a una monarquía como la hispánica, que volvía a unir a aquellos reinos hermanos. Inclusive siempre se dio iconográficamente ese enfrentamiento entre el león y el dragón, que es el símbolo de Portugal, durante la heráldica de la época, ¿no? Es que fíjate que, por ejemplo, a día de hoy se relaciona mucho España con el toro, ¿no? Pero realmente el arquetipo que más ha simbolizado a España ha sido el león. O sea, incluso mucho después, siglos después, en la guerra contra Napoleón a principios del 19, se enarboló el león. El león que devoraba las falsas águilas francesas, o incluso la Segunda República Española también enarboló el símbolo del león. Fue enarbolado tanto por carlistas como por liberales. O sea, el león en la Primera República las monedas que acuñaron tenía el león en la parte del reverso también, sí, lo correcto. utilizaron como símbolo. Es correcto, y se empleó lo que tú bien dices, el león contra el dragón. Hay que decir que, por ejemplo, siempre en la historiografía portuguesa, pues se ha dicho que Castilla se intrometía mucho en los asuntos portugueses. A ver, como diría como diría un castizo, sí, pero no. Es decir, los reinos peninsulares todos, incluido el de Portugal, cuando ya se forma como reino, tenían la idea, el ansia de una unidad política en remembranza del reino de los godos. Lo que ocurre es que, claro, muchos pues querían bajo su propia influencia. Y sí es verdad que Castilla se entrometió en Portugal, pero también es verdad que Portugal se entrometió en Castilla. Y eso lo reconoce Antonio Sardiña cuando escribe la Alianza Peninsular. Antonio Sardiña, un brillante pensador portugués, y por ejemplo, Portugal interviene en la Guerra Civil Castellana contra Isabel la Católica, apoyando a la Beltraneja. Portugal interviene en la Guerra de Sucesión Española al lado de Inglaterra y muy cerca de Holanda contra los intereses de España. Hay que pensar que el Marqués das Minas toma Madrid. O sea, eso fue una intromisión portuguesa también, ¿no? Pero claro, en la historiografía portuguesa muchas veces estos detalles como que se han pasado por alto y siempre es como el león de Castilla que está intentando invadir Portugal y Portugal se resiste, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es más, si nos ponemos a analizar los hechos, Antonio, pues yo creo que Portugal más bien se vio beneficiada con la unión. Hay que decir que a principios del siglo XVII llegaron muchas quejas contra los comerciantes portugueses por parte de los castellanos, de los mexicanos, de los peruanos, eh, porque los portugueses cada vez son, los hitos, una de las quejas que le enviaron al rey, dice, los portugueses cada vez son más en las Indias españolas y llegan en todas las flotas, mientras que tienen buen cuidado en mantener a los castellanos alejados de las Indias orientales. O sea, vemos Sí, sí. que comercialmente los portugueses se aprovechan y empiezan a inundar los mercados de la monarquía hispánica, quitándole y restándole presencia a los mercaderes y a los comerciantes hispanos, ¿no? Inclusive se da casos de conquistadores portugueses actuando bajo las armas de Castilla, ¿no? O sea, en Venezuela hay un estado que se llama Portuguesa porque su conquistador era de origen portugués, ¿no? O sea, vemos estos casos. Claro, y fíjate que Eh, al cabo de los siglos Venezuela se convirtió en un país que recibió muchísima inmigración portuguesa también en el siglo XX, ¿no? En la época de Marcos Pérez Jiménez. también, por supuesto. Y también hay que recordar que en 1624 una flota holandesa invade Salvador de Bahía, que era en aquel entonces la capital de Portugal, de Brasil, perdón. Y bueno, ellos tomaron eso y no fue recuperada hasta que la mayor flota que jamás hubiera cruzado el Atlántico, que fue bajo el mando de don Frederique de Toledo, atacó en abril a los holandeses en Bahía y pudieron recuperarla. O sea, España tuvo que recuperar ese territorio para la corona de Portugal. Si no, Brasil lo hubieran perdido con los holandeses. Sí, los holandeses llamaron a Brasil el Suikerland, el país del azúcar. Es curioso también, porque también hubo muchos portugueses en esa época en los tercios de Flandes, en la mal llamada Armada Invencible, que en verdad fue la Gran Armada, nunca se llamó Armada Invencible, pero bueno, como por desgracia seguimos los dictados de la historiografía anglosajona. Y también es curioso, Emilio, como en la época del, como ellos llaman, o reinado dos Filipes, el reinado de los Felipes, Felipe II, Felipe III y Felipe IV, hablando de títulos españoles, ¿no? Uh -huh. Llegaron muchísimas familias portuguesas, por ejemplo, al Perú, a las regiones andinas del Perú, a las zonas mineras, y hay incluso todavía, pues, como el arquetipo de que Cajamarca, regiones del norte del Perú, de los Andes, son todos blancos que parecen españoles y muchos en verdad son descendientes de familias españolas y portuguesas que desde la época de Felipe II hasta Felipe IV, fueron a poblar aquellas regiones del Perú y fue una colonización familiar. Colonización, hablo de poblamiento, entiéndase, y eso derriba otro mito de que los españoles no les interesaba llevar familias, solo les interesaba llevar hombres que se casaban o violaban a indias. No, no, pues en muchas zonas del Perú, en esta época de la Unión Ibérica, fueron muchas familias, tanto castellanas como, bueno, castellanas, entiéndase, vizcaínas, andaluzas, etcétera, como portuguesas, que fueron a poblar aquella región y se mezclaron con la población local. O sea que fue un fenómeno que también es interesante de ver, que no siempre ha sido relaciones tirantes y sobre todo en los pueblos se nota mucho más, en la gente se nota mucho más que en los intereses políticos, porque el gran problema que hemos tenido en la península es muchas veces que otras potencias han intentado dividirnos y someternos, y especialmente Inglaterra, por ejemplo, con Portugal siempre ha estado pendiente. Es una relación complicada que empieza en el siglo XIV y en la época de la Unión Ibérica, Inglaterra siempre buscó la manera de desunir la unión política peninsular, bueno, hasta que lo consigue, porque a partir del 1640 hay un apoyo descarado británico a la causa de la separación portuguesa, que hay que decir, Emilio, que no todo el pueblo portugués asumió esa causa, porque, por ejemplo, Ceuta, hay que decir que Ceuta era Eran portuguesa portugueses. desde Sí, el sí. principio del siglo XV y se mantuvo leal a la corona de Castilla y no quiso, y de hecho Ceuta tiene el escudo portugués como blasón, pero políticamente quiso permanecer con España. En la Extremadura, la tierra
tu tierra materna. Sí, Olivenza. Pero Olivenza es muy posterior. Sí, pero la zona fronteriza de por ahí también. Claro, en esa guerra Parte. que hay a partir de esos conflictos que hay a partir del 1640, hay muchos portugueses que pasan para el lado extremeño porque muchos pues perdieron sus propiedades o etcétera. O sea que fue una guerra cruenta en muchas ocasiones, vista como guerra civil. Y a principios del 18, por ejemplo, cuando se firma el Tratado de Methuen, ese tratado comercial que Portugal se ve obligado pues a comprar paños británicos, mientras que los británicos le, le convencen, digamos, de colocar productos portugueses en el mercado, pues realmente, y esto no lo digo yo, lo dice Oliveira Martins, Inglaterra actúa, o sea, Portugal actúa como si fuera un protectorado británico. Y yo creo, Emilio, muchas veces que ese fue el gran ensayo de los británicos que después, más de un siglo después, quisieron implementar en Hispanoamérica. Creo yo, es una teoría de repente muy peregrina mía, pero todos estos que hablan muchas veces del libre mercado, la libre competencia, bueno, pues el poderío británico no viene por ahí. El poderío británico viene de someter a otras grandes franjas de la tierra, mientras ellos para los suyos son los más proteccionistas del mundo. Es decir, yo te obligo a que tú me compres paños o yo te obligo a que tú me suministres materias primas. Y eso, Emilio, fíjate, empezó con los portugueses y realmente el mercado portugués muchas veces se vio mermado. Claro, hubo una oligarquía, por así decirlo, que sí se vio beneficiada, pero tuvo muchas limitaciones. Ahora, también es cierto que Portugal, como en ese sentido, pues fue muy avesado, muy pionero y de tener tierras en Asia, ¿no? Los portugueses llegan a la India, comercian y llegan a Etiopía, a Persia, cruzan toda el África, la circunnavegación portuguesa, ¿no? Que cruza el Atlántico, llega al Índico. Hay quien dice, Emilio, aunque ahí entra un poco también la leyenda de cómo los templarios que se exilian en la península ibérica en el siglo XIV, pues aportan también muchos conocimientos que tenían sobre la ciencia marítima, en fin. Pues Portugal al fin y al cabo es un resultado un poco de todo eso, ¿no? Hay que hablar también de cómo se dio la ruptura, como tú bien señalas, ¿no? O sea, los ingleses influyendo en Portugal, apoyando facciones para que se separaran, ¿no? O sea, los ingleses no les convenía de que España y Portugal pues se mantuvieran unidos porque eran mucho más fuertes que Inglaterra y que otras potencias en aquel momento. Entonces, en Portugal la historiografía pues también señala la excusa de la unión de armas, ¿no? De cuando el conde duque de Olivares busca aumentar la implicación militar de los restos de los asuntos y guerra de los Austrias a los portugueses sobre todo, ¿no? Y John Lynch, el historiador británico John Lynch, en su libro Los Austrias, cita lo siguiente que yo creo que es muy importante para entender esta ruptura entre Portugal y España durante la Unión Ibérica. Dice, Portugal era un problema fiscal para Castilla, no aportaba ingresos regulares a la hacienda central y sus defensas en la península tenían que ser costeadas por Castilla, no solo en la península, vamos a hablar claro. de Brasil también, de la que esperaba además que acudiera periódicamente a la defensa de Brasil. Es por ello en que Portugal integrase la Unión de Armas, a cambio de que los portugueses ocuparan un papel más protagonista en la monarquía. Claro, esto a los portugueses no les convenía, no se quieren inmiscuir en estas guerras, porque ellos lo que querían era su beneficio, ¿no? Entonces, hay que decir que, bueno, se rompió esta unión dinástica que duraría desde 1580 a 1640, ya que se produce la guerra de la restauración portuguesa, que después esto llevaría al establecimiento de la Casa de Braganza como la reinante de Portugal y bueno, se firmó la paz con el Tratado de Lisboa en 1668. Claro. Hay que decir que durante la unión entre las dos coronas, pues Portugal expandió sus fronteras más allá del meridiano de Tordesillas, ¿no? Brasil se expande, se da una serie de fundaciones de ciudades por los portugueses en la selva amazónica, como puede ser la nueva colonia del Santísimo Sacramento, que está más al sur. Esto es enfrente de la ciudad de Buenos Aires. Estaban buscando una salida al río de la Plata, ¿no? Que era el estuario importante para la monarquía hispánica porque ahí se trasladaban las riquezas del Potosí. Claro. Y a España
no le interesaba esto, ¿no? No, además, Eh, además era una zona de mucho contrabando, entonces, bueno, siempre ha sido sí, una zona esto, bueno, complicada. y a partir de aquí esto provocó una serie de disputas entre España y Portugal eh, que duraría siglos, ¿no? Mm. Hay que decir que posteriormente eh, se trata de no llegar a la guerra firmando nuevos tratados, sobre todo el de las misiones orientales, ¿no? Sí, en la época de Que Carlos III, ¿no? en la época de Carlos III, cuando se le entregan a los portugueses para no ir a la guerra unas reducciones jesuíticas que quedaban al margen izquierdo del río Uruguay. Y bueno, los indígenas no quisieron pasar a manos portuguesas, porque hay que decir que la legislación portuguesa permitía la esclavización de los indígenas, ¿no? Que en aquellas zonas eran indígenas guaraníes. Y Fíjate, fíjate, bueno, Emilio, que yo creo que eso fue sí, uno de los errores del prolífico reinado de Carlos III, porque realmente aquella entrega de tierras no sirvió para apaciguar los ánimos, sirvió para que Inglaterra siguiera malmetiendo, intentando utilizar a Portugal, echando a Portugal contra España. Entonces se entregó un montonazo de kilómetros cuadrados que después en la sí. práctica, bueno, Sí, pasó bueno, Guinea. aunque finalmente las 7 misiones de esta guerra guaranítica no pasaron a manos portuguesas, pero hay que decir que, bueno, que la resistencia de los jesuitas y los indígenas que eran tutelados por los jesuitas, a la larga, pues, trajo la reclamación de España, ¿no? Y hay que decir que Portugal, durante la Guerra de los 7 Años, firmó el Tratado del Par de 1761, que anuló esta entrega, ¿no? Uh-huh. De las misiones orientales. Pero Portugal retuvo la colonia de Sacramento que queda en el actual Uruguay, ¿no? Sí, no, incluso después ya con Brasil independiente, Brasil siempre estuvo intentando tomar el territorio uruguayo, lo que era la banda oriental, hasta que se crea la República del Uruguay como un estado tapón, que hay quien dice que es similar a la creación de Bélgica en Europa, ¿no? Que en la creación de Bélgica, por ejemplo, andaba un tal José de San Martín por ahí haciendo aventuras y demás, ¿no? Pero Sí. bueno, eso ya sería meternos en camisa de once varas. No, bueno, hay que nombrar también las constantes guerras que hubo entre España y Portugal, Sí, sí, sí. empezando por la Guerra de Sucesión Española, que Portugal apoyó eh, a la otra facción, que no era la borbónica, ¿no? Y lo que hablamos Contra antes, ¿no? Felipe V. De cómo el Marqués de las Minas llega a tomar Madrid. Sí, por supuesto. Después vemos la guerra hispano-portuguesa de 1735, la de 1761, la de 1776, la guerra de las naranjas ya en 1801, en el siglo XVIII, la invasión a Portugal, cuando al principio España pues apoya la invasión francesa, ¿no? Que acabaría con el desastre final de la monarquía hispánica y Eh, la mal eh, llamada guerra de independencia española, ¿no? O que sea, dicho sea de y paso, después las independencias hispanoamericanas. eso fue un episodio vergonzoso, la verdad, lo de, en fin, lo de permitir o apoyar incluso la invasión francesa de Portugal, eso no podía traer nada bueno en ningún sentido. Y la verdad que fue un episodio vergonzoso que nos costó carísimo. Bueno, nos costó nuestra historia entera. O sea, todavía nos está costando aquel episodio vergonzoso, ¿no? Sí, Portugal, bueno, pues apoyó la facción inglesa en esa guerra, o sea, que estuvo del lado de España, pero no al principio, porque al principio España apoyó a Francia, Claro. pero después sí, claro, lo único que los portugueses ayudaron a la destrucción total de la península ibérica junto con los ingleses, toda la industria desapareció, fue destruida Uh-huh. en España y más nunca España se pudo levantar y después con la consiguiente pérdida de los territorios americanos, ¿no? Que Portugal pues no ayudó en nada a España a mantener esos territorios. Es que es una paradoja porque los soldados españoles y portugueses en esa guerra combaten como un solo hombre. Pero el problema que tiene Portugal, y especialmente desde principios del 18 con el Tratado de Methuen, es que Portugal no tenía tampoco mucha independencia política. Las cosas, en fin, hay que señalarlo así. Sí, era Inglaterra, prácticamente una colonia de Inglaterra, lo que Inglaterra decía pues era palabra santa. correcto.
Y no lo decimos nosotros, lo dice el mismo Oliveira Martins, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, Portugal intentó unificar sus territorios de África, ¿no? Hacer un corredor entre Angola y Mozambique. Y bueno, hay que decir que los territorios portugueses en África eran bastante grandes, Angola es bastante grande, pero estaban muy distanciados entre sí. Por ejemplo, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde. Por eso el portugués, mientras que el español a día de hoy es una lengua continental americana, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, el portugués es una lengua como de islas, porque son países que están bastante distantes entre sí. O sea, date cuenta, por ejemplo, la distancia que hay entre Santo Tomé y Príncipe, entre Cabo Verde, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Macao, la Guinea portuguesa, Macao, Timor. Macao, Timor. Entonces, los portugueses tuvieron siempre interés en intentar por lo menos crear un corredor que unificase algunos territorios en el África más al sur, y realmente es quienes lo impiden son los ingleses porque tenían muchísimo interés en Sudáfrica, en los diamantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si tu supuesto aliado es el mismo que te está impidiendo y que te está haciendo la puñeta constantemente, y hasta la Primera Guerra Mundial, los británicos intentaron impedir que los portugueses entraran a la Primera Guerra Mundial a defender sus intereses en África, ¿eh? O sea, que ese ha sido el supuesto aliado de Portugal. Sí, aunque muchos dicen que también gracias a esta alianza es que Portugal pudo mantener prácticamente su imperio hasta avanzar el siglo XX. Uh -huh. Vemos que Portugal conservó Mozambique, Angola, Goa en la India, no nos olvidemos de Goa, Sí, y sí, sí. Macao hasta hace poco, hasta 1998. O sea, Que por cierto, la guerra España lo perdió todo en el siglo XIX y Portugal por lo menos se mantuvo, ¿no? Pero es curioso, por ejemplo, porque la independencia de Brasil, que en teoría fue pacífica, sin embargo, paradójicamente le costó a Portugal una guerra civil espantosa, porque el emperador Pedro I, después, es un episodio un poco de realismo mágico, yo creo. Después fue a la península porque su hermano Miguel, él decía que no había respetado su deseo de casarse con su sobrina, y fue a la península, aliado de los ingleses, montó una guerra civil espantosa que dejó más de un siglo de deudas a Portugal, por supuesto bajo la batuta inglesa, ¿no? Y luego, si nos vamos a los territorios africanos de Portugal, que todo hay que decirlo, estaba mucho mejor con Portugal que después de, eso hay que Sí, reconocerlo. bueno, a Angola y a Mozambique los inundó el comunismo, ¿no? Y guerra civil. Justamente, y fue una guerra que se prolonga como unos 13 años, del 61 al 74 en el siglo XX, porque buena parte de la población afroportuguesa no se quiso separar de Portugal, y en ese rasgo concreto se parece un poco a lo que ocurrió con los realistas americanos. Es más, el soldado portugués más condecorado de la historia es Marcelino da Mata, natural de Guinea-Bissau. Y él se consideró portugués, y a tal punto que fue al Portugal peninsular. Bueno, incluso todo apunta a que Portugal, eso poca gente lo sabe, Emilio, en el año 74, cuando la revolución de los claveles, a Revolución dos Cravos, se hizo un experimento comunista que duraría unos años, y hubo un breve exilio portugués en España, y Marcelino da Mata fue uno de los portugueses que se tuvo que exiliar en España, y después de todo lo que sirvió a Portugal como militar, incluso fue torturado, encarcelado, y logró exiliarse en España durante un tiempo hasta que los ánimos se apaciguaron, y ya pues no, Portugal no entró en la órbita comunista. Pero los territorios africanos de Portugal fueron, por un lado, disputas de las grandes potencias, Francia, Estados Unidos, pero por otro lado la Unión Soviética y Cuba. O sea que Cuba... El Che Guevara estuvo combatiendo en Angola. El Che Guevara creo que estuvo en el Congo, pero hubo muchos soldados cubanos en Angola, y la escritora Zoe Valdés, escritora cubana exiliada, puso una vez una foto, Emilio, que había un soldado cubano blanco llevando con una cuerda a un angoleño, a un negro angoleño, llevándolo con una cuerda, y entonces, bueno, ¿dónde están ahí los de Black Lives Matter, no? No, como son su misma ideología, pues no pasa nada, ¿no? Eso no Claro, hay que y denunciarlo. los cubanos pasando hambre, pero para mandar soldados a matar a Angola, ahí sí había dinero, ¿no? No, o para mandar la inteligencia a otros países aliados como puede ser Venezuela, para que la población no se levante, pues están ahí el G2 cubano haciendo todas sus cositas, ¿no? Sí, Por por no eso sí hay llamar dinero.
Para eso sí hay. Sí, para eso sí hay dinero, pero bueno, mientras el pueblo cubano pues pasando necesidades y hambre. Bueno, Portugal, la verdad, Emilio, es que, en fin, con todos los encuentros y desencuentros que hemos tenido desde el siglo XV, el Tratado de Alcáçovas, la navegación por el Atlántico, en fin, Portugal ha tenido marinos de renombre, ¿no? Como Vasco da Gama, o como toda esa escuela de Sagres que se crea, ¿no? Sí, Eh, Portugal dio a la monarquía hispánica a Fernando de Magallanes, por por ejemplo, ¿no? ejemplo, o sea, Portugal, la verdad que ha sido una potencia marítima en Europa, una potencia de descubridores. Yo recomiendo a todo aquel que visite Lisboa que vaya a ver el monumento a los descubridores, la verdad que es aquello es arquetípico. Yo Y lo vi hombre, desde el avión una vez que estaba aterrizando en Lisboa. anda, mira. No estaba en persona, pero lo vi desde el avión cuando aterricé en Lisboa. Y fíjate, Emilio, que yo siempre he sido bastante crítico con el tema de la Unión Europea, pero una de las cosas que ha tenido curiosas la Unión Europea es al eliminar las aduanas, pues yo recuerdo a los años 80, fíjate, yo es que tengo más cerca el Algarve que Córdoba, estando en mi pueblo, ¿no? Tengo más cerca Portugal que Córdoba, fíjate, y yo he ido muchísimo a Portugal, muchísimo desde niño, vamos, yo no recuerdo la primera vez que fui porque he ido desde que nací prácticamente, y yo recuerdo la época de la aduana, cuando tú ibas allí, pasabas la frontera vamos, te registrabas, verás tú, ya los últimos años 80 era muy tranquilo, ¿no? Los cambios de moneda, de la peseta al escudo, Al escudo, sí. pero desde que estamos en la Unión Europea, de la eliminación de las aduanas, hay una cooperación económica muy fuerte que yo creo que ha sido beneficioso para ambas partes. Y al final yo creo que, como te digo, más lo veo por la gente que por los intereses político-económicos, porque la gente al final se lleva bien. O sea, la gente al final tiene buen trato, tiene muchos españoles están descubriendo Portugal como destino turístico, ¿no? Sí, Existen bueno, unas hay que relaciones decir fluidas. que Elvas, en la frontera con Badajoz, vive prácticamente de la actividad económica que genera España. Es un punto turístico que la gente va mucho a los restaurantes, aprovechando los bajos precios que hay en Portugal en comparación con España. Y inclusive hay muchas empresas que se están mudando a Elvas por esos beneficios fiscales, porque en Portugal los impuestos son mucho más bajos que en España Uh y -huh. muchas empresas que estaban, por lo menos de telecomunicaciones en Badajoz, se están trasladando a Elvas y Elvas está creciendo gracias a esa cooperación económica que hay entre España y Portugal, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte de Huelva, si te vas desde Villarreal de Santo Antonio hasta Faro, son muchas las localidades. De hecho, muchísima gente te entiende cuando le hablas en español. Yo tengo mi problemilla, entre comillas, porque como yo me he llevado 6 años trabajando con brasileños, ahora voy a Portugal y cuando me escuchan hablar, allí me dicen que soy brasileño. Y cuando hablo con brasileños, me dicen que si soy de Portugal, cuando hablo en portugués. Entonces yo tengo un acento, Emilio, perdido en el Sí, Atlántico. Mi acento se perdió y ya, pues, una mezcolanza. sí, sí, total. Me ha quedado eso muy marcado, el tema de estar años y años trabajando con brasileños, ¿no? Pero, en fin, yo lo que espero que esos desencuentros políticos, hombre, pues en el futuro, no sé, pues se vayan superando, limando asperezas, aunque por desgracia el Bueno, panorama que hay entre España y Portugal no parece muy halagüeño. sí, bueno, esperemos que todas estas diferencias políticas se resuelvan, porque hay que decir que Brasil, después de la independencia, le quitó mucho territorio a los países sudamericanos. Venezuela es uno. Uh Todo -huh. lo que es el estado de Roraima pertenecía a Venezuela durante el periodo de la Capitanía General, ¿no? O la monarquía hispánica. Igual pasa con Paraguay, que le quitaron una mitad del territorio durante la guerra de la Triple Alianza. Perú también perdió mucho Mucho. territorio con Brasil. No, es que Brasil Entonces, lo tuvo bueno, claro, Emilio. Brasil, el tema de ser una independencia, que no hubo una guerra civil de por medio, con una figura monárquica, eso quizá le dio mayor conciencia que a su vecino, puede ser, de sí, repente. no, se mantuvo ese poderío tanto económico como militar y pudo someter fácilmente al resto de países hispanos que se habían dividido y, y que bueno, ojalá que con el, bueno, ojalá no, o sea, con el paso del tiempo las relaciones han mejorado, pero hay que decir que han sido como bipolares, porque Sí. de repente pueden ser nuestros aliados como de repente nuestros enemigos. Esperemos que se siga manteniendo como se mantiene hoy en día, que Brasil es un gran aliado de países de Argentina, en el Mercosur, Uh como -huh. Uruguay, Paraguay, etcétera.
y Portugal pues y España sigan manteniendo esas relaciones cordiales que hemos mantenido bajo la Unión Europea, en que somos grandes socios. En lo político siempre vamos unidos en contra de algunas políticas que vienen del norte de Europa, y que bueno, como tú bien has dicho, somos pueblos hermanos que tenemos mucho más en común que diferencia. Hay una polémica con respecto a la historia de Portugal bastante grande, Emilio, como es el tema de los esclavos. Tú antes lo señalabas un poco, ¿no? Y siempre se le achaca a los portugueses pues el tráfico de esclavos, pero yo creo que esa historia está un poco sesgada, pero siempre pues se relaciona a Portugal con el tráfico de esclavos, ¿no? Bueno, hay que decir que la mayoría de esclavos, es más, hubo una guerra, la guerra del asiento, en que Portugal e Inglaterra obligaron a España a comprarle esclavos a ellos. O sea, siempre tuvieron grandes mercaderes, eso no se puede negar. Sí, Es que sí. tenían sus colonias en África. Claro, pero lo que no se suele contar es que, por ejemplo, en esa época Portugal tampoco había hecho grandes conquistas militares en África. Y de ese mercadeo de No, esclavos, pero sí tenía factorías en las costas donde sí, negociaba y comerciaba con las tribus africanas, y les vendían personas a 5 pesos. Estoy hablando de los pesos de la época, y los vendían, por lo menos en Cartagena de Indias, a más de 100 pesos el esclavo. O sea, claro. imagínate el beneficio. No, no, sí, 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 a eso voy precisamente, pero además que era un negocio no solo tolerado, sino auspiciado por los reyes tribales locales. Y además Claro, un por supuesto. negocio que los árabes también controlaban muy bien, árabes y bereberes, que actuaron como grandes intermediarios, bueno, y que de hecho llevaron ese negocio a la península ibérica. Hay que decir que la Córdoba musulmana fue un gran mercado de esclavos dentro de Europa. Y en el norte de África, perdón, se comerciaba tanto con esclavos negros como con esclavos blancos. Muchísimos europeos. Una vez hicimos un vídeo, le Sí, sobre la recomendamos a esclavitud blanca. lo recomendamos a los seguidores sobre los esclavos blancos, y los musulmanes, árabes, bereberes y después los turcos tuvieron gran arte y parte en este nefasto comercio que yo creo que muchas veces, fíjate lo que te voy a decir, haciendo un poco de autocrítica, desde España se tuvo una actitud ambigua y hasta hipócrita muchas veces, porque se condenaba la esclavitud, pero por otra parte se toleraba el negocio de los portugueses. Entonces como que era un poco, ¿no? Porque hay quien dice, no, España nunca tuvo esclavos, no, vamos a ser serios y No, rigurosos. no, sí, claro que hubo esclavitud, nadie está Claro, negando la esclavitud. exactamente. Y yo creo que ahí, Emilio, con el tema de Portugal, según qué segmento de la historia, se tuvo una actitud medio ambigua, ¿no? Porque por un lado se No, condenaba la esclavitud, pero por sí, otro... sí, ellos participaron activamente en el comercio de esclavos, eso no se puede negar. Ay, Ujú. España fue su gran cliente, porque hay que decir que los criollos en las haciendas de los virreinatos y de las capitanías generales, pues demandaban esta mano de obra, sobre todo en el área del Caribe, ¿no? Venezuela, Colombia, Cuba, Puerto Rico, y eso no se puede negar. Claro. También, lo que pasa es que en la península hubo esclavitud negra, como hemos dicho otras veces, los descendientes de esclavos de Sevilla y Cádiz, o en Portugal, en Lisboa también hubo un barrio negro, pero era más destinado quizás al servicio doméstico, no era tanto la Sí, la esclavitud. península era más doméstico. En Cádiz también habían algunos esclavos negros domésticos, ¿no? Y Que lo fíjate, vendían Emilio, mucho los portugueses, por cierto. sí, sí, pero fíjate el vídeo que hicimos sobre las cofradías de negros en el mundo hispánico. En Brasil y Portugal también estaba bastante extendido. Yo les recomiendo a nuestros seguidores que sigan páginas como África Oculta o a Terra da Santa Cruz o también Brasil Imperial, porque hay muchos datos sobre las cofradías de negros, sobre las fiestas relacionadas, las fiestas religiosas relacionadas con estas cofradías, en Portugal y Brasil principalmente, o incluso en Benín, que fue un sitio que transitó mucho entre Brasil y África por en fin, aparte del comercio de esclavos, por otro tipo de relaciones comerciales, donde existen ese tipo de cofradías, cosas muy ignoradas, porque a día de hoy estamos sabiendo, a partir de la Hermandad de los Negros de Sevilla, la Hermandad de los Negritos, pues cuál era la importancia aquí, pero es que en Portugal y Brasil también hubo esa figura de las cofradías de negros y en fin, es importante conocerlo. Yo recomiendo esas páginas que las sigan, que está en portugués, pero muchas veces con el traductor automático pues se va entendiendo, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que
la esclavitud también en la corona portuguesa no fue tan cruel como pudo haber sido en las colonias anglosajonas, ¿no? O en las holandesas, o en las mismas francesas. Ujú. Tenían algunos beneficios como poder comprar su libertad, ¿no? Y hay que decir que en Brasil la población negra es abismal, es gigantesca. O sea, están ahí esos frutos de ese intercambio, de ese momento con el comercio de esclavos. Bueno, Emilio, pues hemos hablado de España y Portugal como historias cruzadas, centrándonos quizá en determinadas épocas, ¿no? En fin, yo pienso en ese término que utilizaba Luis Corsi de una sinfonía inconclusa y a ver qué nos depara el futuro. Todavía hay muchos aspectos de la historia, yo creo que por escribir y conocer. Fíjate que yo llegué a la universidad y casi no dábamos nada de... Yo tuve una asignatura en toda la carrera que era Historia de la colonización portuguesa en Brasil, que la impartía Justina Sarabia. Teníamos un manual que era de Francisco Iglesias, de Historia de Brasil, 1500 hasta 1964 llegaba ese manual, de ediciones Mafre, todavía lo recuerdo. Y yo creo que hay que incentivar más esos estudios de Portugal y de toda la influencia lusa. Igual que en el lado luso, pues hay que incentivar más el estudio hacia nuestra historia, porque si estudiamos las historias por separado, Emilio, la estamos estudiando una historia coja, o sea, son parte de Sí, nosotros. es lo que yo siempre digo en Venezuela provincial, ¿no? O sea, no puedes estudiar la historia de Venezuela basándote nada más en Venezuela, porque es que está todo conectado con el Claro. virreinato de la Nueva España, con la península, con el virreinato del Perú, Cuba, Puerto Rico, etcétera. Éramos un solo territorio. Igual pasa con Portugal. Tuvimos muchísimos años de Unión Ibérica y eso pues tuvo un repercutir, ¿no? O sea, vimos lo que pasó después con las guerras guaraníes, vimos lo de la guerra de independencia con Napoleón y siempre nuestra historia ha estado unida, pésele a quien le pese, ¿no? Sí, sí, es Y, así. Yo, de hecho, y lo soy importante, partidario. como yo he señalado antes, es, bueno, buscar la unión y como actualmente estamos buscándola, ¿no? Que somos socios prácticamente política y económicamente importantes. Yo, por ejemplo, veo que ha habido un salto cualitativo en el mundo iberoamericano. Yo lo vi en Perú. Perú había muchísima gente que tenía interés en aprender portugués, muchísimas escuelas de portugués. En Brasil, el interés por aprender español. Y fíjate que Brasil ha sido una zona de mucha inmigración española. Y no te hablo ya de la época del virreinato, sino te hablo de tiempos modernos. Sí, el siglo XX, claro. Es más, mi abuelo, que en paz descanse, él no iba a emigrar a Venezuela, iba para Brasil, Claro. pero se paró en el puerto de La Guaira para saludar a un paisano y al final se Se quedó quedó. en Venezuela, le gustó, ¿no? Bueno, un primo hermano de mi padre, que en paz descanse, también fue emigrante en Brasil, principalmente en São Paulo. Y ese intercambio que está viendo, sobre todo del estudio de idiomas, y además un intercambio empresarial y demás, pues ojalá llegue aquí. Pues aquí sí no hay mucho interés en aprender portugués y yo creo que sería positivo, porque hay más portugueses que saben español que españoles que saben portugués, ¿no? Y creo que sería positivo porque la unión hace la fuerza, como decimos siempre. Tenemos grandes mercados potencialmente aliados, no solo en Brasil, sino pues en el África negra también, con Guinea Ecuatorial, que podría ser la punta de lanza hacia el África lusa. Y en fin, pues vamos a pensar así, Emilio, vamos a pensar en positivo, ¿no? Porque para pensar negativo siempre hay tiempo. No, y estamos rodeados de negatividad. Hay que buscar siempre el positivismo, en eso no hay duda, ¿no? Pues nada, Emilio, como siempre, un placer. Espero que a nuestros espectadores les haya gustado. Volveremos la semana que viene, Dios mediante, volveremos a la carga. Y no olviden suscribirse a Venezuela Provincial, que está muy activo en Instagram, en Facebook, en YouTube. Saludamos también a los patrocinadores que tenemos en común a través de Patreon. Compartimos patrocinadores como Borja Ares y José Alberto Gil. ¿Qué más? Martínez. Ya no le cambio más el apellido. Eso ya quedó ahí copado. Así que bueno, Sí, igualmente sí. a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes. Está en Facebook como Antonio Moreno Ruiz Escritor. También lo conseguimos en Twitter como un andaluz indiano.
Y bueno, aquellos que quieran ser mecenas, tanto de Antonio como de Venezuela Provincial, pueden hacerlo con el solo hecho de donarnos 1 euro, ¿no? Lo que cuesta un café. Ya con Ujú. eso, pues nos ayudan bastante para nuestros proyectos de investigación histórica. Sí, aunque ahora el café creo que va a empezar a costar 1,20 con esto de que está subiendo todo, pero bueno, vamos a dejarlo así. Sí. Pues nada, pana, pronto nos vemos. Muchas gracias por todo. Un abrazo hasta Sevilla. Adiós. Chao, chao.